Aproveche la oportunidad que el Espíritu Santo está aquí de una manera especial en esta mañana. Eleve una alabanza al Dios Todopoderoso. Sube la alabanza al merecedor. Sube la alabanza al Dios que tiene autoridad. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aproveche la oportunidad, porque la presencia de Dios se está sintiendo de una manera especial sobre este lugar. Porque usted está venido cargado, cansado. Pero en la presencia de Dios las cosas se ven muy diferentes. Te adoramos, te exaltamos, Señor amado, en esta mañana preciosa, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Jehová, de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra gratitud, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia es plenitud de gozo, Señor. Qué bueno eres, Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Gócese en esta mañana. Usted ha venido quizás cargado, cansado, pero no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Dejen este altar en esta mañana sus cargas, sus necesidades. Levántese en reverencia a la palabra de Dios. Búsquese el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Me llamó la atención ese versículo. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana preciosa. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Te damos gloria, honra y honor, Señor amado. Qué bueno eres, Señor, por darme el privilegio de poder pisar este lugar santo, separado y consagrado para ti, Señor. Antes que pisáramos este lugar, tu presencia está en medio nuestro, Señor. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Usted puede leer eso conmigo, iglesia? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Dónde están los sabios aquí? Y los honorables. Señor amado, en esta hora te damos gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dado, Señor. Esta semilla de fe que va a ser sembrada en nuestros corazones, que nunca tornará atrás vacía. Te pedimos, Señor amado, que tú te dejes sentir de una manera especial en cada corazón y en cada vida, Señor, como tú solo lo sabes hacer, Señor, salvando, sanando y libertando, Señor. Levanta toda carga, Señor amado, toda pesadez, todo aquello que no provenga de ti, en el nombre de Jesús. Yo lo ato y lo echo fuera, Señor. Y yo declaro liberación, Señor amado, para alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Donde esta palabra coja en vuestros corazones de tal manera, Señor amado, que nos levante y nos quebrante delante de este altar. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén, amén. Se pueden sentar. A mí me llamó la atención este versículo del libro de Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y yo empecé a buscar información sobre el origen del arte de hacer perfume. La palabra perfume usada hoy se deriva del latín perfume, que significa por humo, o de otra forma humo. Así que la perfumería o el arte de hacer perfume comenzó, cuando yo empecé a buscar información, en la antigua Mesopotamia, en Egipto, pero fue desarrollado y refinado por los romanos y los árabes. Aunque el perfume y la perfumería también existían en el Asia Oriente, muchas de las fragancias son basadas en incienso. Así que el arte de crear perfume fue extendiéndose hasta España, continente europeo, y cerca del siglo XIV, escuche esto, por medio de comercio árabe. Estamos hablando que los perfumes datan más de 4000 años. ¿Cuánto aquí se perfuma? No salga de su casa sin echarse.
Y no es del perfume del Espíritu. Y me llamó la atención porque cuando estamos buscando la historia del perfumista, el trabajo de componer los perfumes que se va a vender, se lo deja un experto en la composición del perfume que se conoce en la industria como la franquicia de cómo hacer el perfumista. Y un perfumista debe de tener un conocimiento afilado de una variedad de grandes ingredientes de la fragancia, de sus olores, puede distinguir cada uno sus ingredientes de esa fragancia. De modo que la composición del perfume comienza típicamente como un pedido de alguien que decidió, y cada pedido contiene especificaciones para el perfume deseado. Así que el perfumista después pasada con el proceso de cambiar múltiples mezclas de perfume, procura capturar las sensaciones deseadas específicamente por escrito. Así que hay alguien que desea un perfume y le da las indicaciones. Y ese perfumista empieza a trabajar en ese perfume. Y este proceso típicamente se extiende varios meses hasta varios años. A veces nosotros pensamos que sacar un perfume es de la noche a la mañana, cógete estas hojitas, al esto y ya está. Eso es un proceso del perfumista. Puede tardar meses como años, decía cuando vemos la historia. Y me llama la atención porque la composición del perfume será utilizada para realizar otros productos como la fragancia, como los champús. Usted sabe, cuando usted se lava con un champú, usted hace, qué rico huele ese champú. Eso viene a través de un perfume que también le unta. Los maquillajes, los detergentes. Hay cosas que vienen con fragancias que se derivan del perfume. Y Eclesiastés capítulo 10 hace mención de un buen perfume que toma tiempo para hacerlo. Por eso que aquí dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Para realizar un perfume existe un proceso que puede tomar meses como años. Y cada uno de nosotros, cuando definimos la palabra de un perfumista, dedicado a producir mejores olores, perfumes de aquellos que nos rodean para Dios. Cada uno de nosotros es un perfumista. Dígale que está al lado de usted. Cuida tu perfume. Tú eres un perfumista. Significa que se van a acercar gente al lado tuyo para olfatearte. Decirte, qué rico huele. Oye, como que aquí hay algo que huele raro. Déjame alejarme. Tenga cuidado. Y es interesante porque cada uno de nosotros es un perfumista dedicado a producir los mejores olores de perfume para aquellos que nos rodean y sobre todo para Dios. Así que Dios te ha levantado para que tú seas un perfumista. Algunos han pasado mucho tiempo, quizás largos años, desarrollando el arte de producir un buen perfume y lo han logrado. Un buen perfume es comparado a un buen testimonio. ¿Te escucho eso? Un buen perfume es comparado a un buen testimonio. O quizás para tú poder completar un buen testimonio te ha tomado años. Tú naces hoy, pero el proceso de la gente compararte y decir, ese es un perfumista. Ese produce un buen perfume que te ha costado años para producirlo. Cuando la gente te señala y te dice, es un perfumista, es porque está categorizado y valorizado que eres bueno. Así que el apóstol Pablo fue escogido por Dios desde antes de nacer. Fue llamado por Jesucristo y ungido poderoso por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. No obstante, tuvo dificultades para aceptar entre los cristianos porque su fama era muy mala. Usted sabe que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Su fama era mala. ¿Me entiende? Nadie quería acercarse. Cuando se convirtió, nadie lo creía. Significa que su perfume era malo. Y le tomó tiempo a que Dios bregara con su vida, para que entonces empezara a dar de las cosas buenas. Así que a Pablo le costó largos años de trabajo y mucha paciencia el poder ganarse el respeto de sus hermanos, aún de haber estado mucho tiempo en ese ministerio. Y me llama la atención porque tuvo que pasar mucho tiempo para que las personas pudieran ver ese fruto. Y una de las cosas
que tú y yo vamos a tener tiempo para dar ese fruto. Mucha gente nos está señalando y nos está diciendo, tú vas a durar 1 año, 2 años, 3 años. Y dentro de ese proceso Dios empieza a trabajar con nuestro perfume. Yo quizás puede durar 1 año, 3 años, 5 meses, 10 años y todavía Dios sigue trabajando. Pero ¿cómo usted sabe, iglesia, que el que está al lado tuyo perfuma bien? Por los frutos. No hay otra forma, por los frutos. Así que el perfume del perfumista, que dice la palabra de Dios, lo van a conocer por los frutos. Por eso que la palabra dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, que lo dijo Pablo, es el amor. Yo estoy tomando tiempo, el Espíritu Santo está tomando tiempo en mí de trabajar con mi carácter, con mi forma de ser. Imparte el amor donde no lo había antes. Imparte la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu, donde no existía antes. Imparte la paz donde no existía antes. Imparte la benignidad, imparte la fidelidad hacia las cosas de Dios. Imparte la bondad, imparte la mansedumbre, imparte el dominio propio de yo tener dominio de las circunstancias y no permitir que las circunstancias me descontrolen. Eso coja tiempo en nuestra vida y todavía Dios sigue trabajando conmigo como lo está haciendo con usted. O quizás nos ha costado años. Pero cuando un perfumista está categorizado como perfumista porque hace un buen perfume, el perfume no lo hace de la noche a la mañana. Le toma meses como años producirlo. Y cuando él lo prueba, cuando él lo olfatea y dice, este sí que es un buen perfume, entonces se lo da al que se lo va a vender. Y esa persona lo vende y hace negocio con él. Pero es interesante porque le costó tiempo, esfuerzo, sacrificios. A veces lo que ha sido fracasado, lo que pensamos que no da resultado, cuando lo ponemos en la mano de Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros. Lo que ha sido desechado ante la sociedad, lo que ha sido denegado ante la sociedad, lo que la gente te ha señalado y te han dicho no va a poder ser nada. Cuando tú te pones en las manos de Dios, y empieza Dios a perfumar tu vida de tal forma que empieza a moldear tu carácter, tu forma de ser, y los frutos del Espíritu comienzan a trabajar en tu vida, es porque Dios tiene algo especial para tu vida. Significa que van a venir personas al lado tuyo con necesidad, y tú vas a tener pan de vida para darle. Van a venir personas con quizás andrajoso, quizás desnagado, y tú vas a tener perfume para darle, porque eres un perfumista. Amén. Así que el buen perfume trae un buen nombre. Cuando usted va a la tienda y usted va a comprar un perfume, usted dice, déjame ver el nombre del perfume. Dígame diferentes perfumes que ustedes se untan. De renombre. Givenchy, ¿quién más? Coco Chanel. ¿Ah? Fantasy, ¿qué más? J-Lo, ¿qué más? ¿Ah? Boy, ¿qué más? Cartier, ese es Grandes Ligas. Son nombres de renombre. Usted no quiere cualquier tipo de perfume, eso baratito. Que usted sabe que usted se lo unta y al rato se le va el olor. Cuando suda huele diferente. Y usted dice, oye, ¿qué tú te untaste? Para no comprarlo. Pero es así. Nosotros como ser humano compramos por marca. O sea, y decimos, ¿cuál es ese nombre? El hombre de la historia que Salomón redacta aquí era un perfumista. Era una persona que para llegar a ser llamado por ese nombre debió haber pasado un largos años de preparación y experiencia. Cuando le señalaron que eres un perfumista porque ha sido buenos trabajos, ha hecho unos buenos perfumes. Dice Jesús que los hombres tienen su vista puesta no tanto en lo que decimos, sino en lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Que hay gente que te van a señalar y te van a decir, oye, tú eres un buen perfumista, pero están pendientes de lo que tú vas a hacer. Hay dos formas de yo predicar: a través de mis labios y a través de mis hechos. Que mis hechos demuestren lo que yo digo con mis labios. Dios está tomando tiempo contigo y conmigo
de ir perfumando nuestra vida, de ir haciendo un perfume exquisito, de que los frutos del Espíritu se reflejen en nuestra vida, de que haya un nombre, sobre todo nombre, impregnado en nuestra vida de tal forma que cuando la gente me vea a Cristo Jesús caminando en la tierra. Que cuando la gente se acerque, yo pueda perfumarlo con los frutos del Espíritu en mi vida, porque Cristo me ha cambiado de tal manera que yo pueda dar amor donde existe odio. Donde existe rencor, yo puedo impartir la paz de Dios. Donde existe división, yo puedo ordenar el orden de parte de Dios. Porque hay frutos en mi vida que perfuman de tal forma que yo puedo perfumar a otras personas que no conocen a Dios. Dice un refrán, un dicho, que tus acciones hacen tanto ruido como que no puedo oír lo que me dices. Hay una anécdota de un misionero quien hablaba a un grupo de mujeres hindúes y se sorprendió al ver que una de ellas se levantaba y se alejó del grupo. Pronto regresó y escuchó más atentamente que antes. Y él le hizo una pregunta. Esa mujer: ¿usted se marchó en medio de mi mensaje? Le preguntó al misionero. Estuve tan interesada en las maravillosas cosas que usted decía que fui a preguntar, escuche esto, a su criado, si usted vive como lo que decía. Y él le dijo que usted lo hace. Entonces volví a enterarme más acerca de Jesús y se acercó. Gente te está observando para ver si tú vives lo que tú dices. Hay gente que nos está observando continuamente en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra casa. Si Dios está tomando tiempo para sacar de ti un perfume agradable, y no importa el tiempo, puede ser meses, como puede ser años, pero Dios no se va a cansar de trabajar con nosotros porque Dios quiere sacar algo bueno para ti, para mí. Dios quiere sacar algo bueno para ti, para mí. Pero hay gente que nos está observando todo lo que hacemos. Cuando tú te identificas que eres cristiano, la gente sabe cómo camina un hombre de Dios, una mujer de Dios. La gente sabe. Entonces el enemigo nos está señalando y nos está dejando ver, pero es bien importante tú y yo entender esto. Que Dios desea bendecirnos. Así que la Biblia nos va a observar la gente por nuestros frutos. Si el producto continuo, constante de nuestra vida es un grato perfume, sin duda, vamos a obtener un buen nombre. Cuando hay un grato perfume en usted, la gente te va a señalar y va a decir: es un siervo del Señor. Eso es una sierva del Señor. Ese se llama decir que es cristiano. Yo creo que es más cristiano que... La gente sabe. Así que va a haber un buen nombre, como el perfumista que le dijo: yo quiero ver ese perfumista. Es porque estaba categorizado de que hacía un buen perfume. De la misma forma, en la vida tuya y en la vida mía, Dios ha venido trabajando por años con nuestro carácter, nuestra forma de ser, y los frutos del Espíritu es lo que va a reflejar ese carácter, ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Ese perfume agradable, que va a haber un nombre que va a marcar nuestra vida de tal forma que la gente, cuando esté en necesidad, van a decir: oye, yo voy a ir a ese siervo de Dios, voy a ir a esa muchacha. Por eso que hay gente en el trabajo que a veces te dice: mira, quiero que ore por mí. Mira, yo estoy en necesidad, preséntame en tu iglesia, porque sabe que tú eres un hombre, una mujer de testimonio. Hay un buen nombre en ti que te señala la grandeza del Señor en nuestra vida. Así que ese gran, maravilloso nombre Dios lo hace cuando tú y yo nos entregamos de tal forma que da el cambio en nuestra vida. Así que cuando se fue a escoger el que había de reemplazar a Judá, una de las cosas que ellos hicieron, según la Biblia, de las calificaciones para los que le iban a dirigir la iglesia del Señor y tomar parte de la autoridad en las mismas, eran aquellos que producían un buen nombre, un buen perfume. Aquellos que habían perseverado aún en los momentos difíciles, eran así. Usted sabe que cuando fueron a escoger a Judá, el que iba a sustituir a Judas, y cuando fueron a seleccionar los primeros 7 diáconos que fueron escogidos
Fueron hombres, según la palabra, llenos de sabiduría del Espíritu Santo. Aún en la casa de Dios, el que se va a parar aquí como pastor, como diácono, como anciano, son hombres llamados, escogidos, siervos de Dios. Que nadie los tenga que señalar, de tal forma que tienen un nombre, porque el Espíritu Santo de tal manera ha dado unos frutos que dan testimonio de que son hombres y mujeres de Dios. Aún en la casa de Dios, para cualquier cosa que vayamos a hacer. Y eso es un nombre que ha dedicado a ese siervo y esa sierva del Señor a ponerse en la mano del Señor, de tal forma que los frutos se reflejan en nuestro interior, pero de tal forma que se reflejan en nuestro exterior. La gente, Dios comienza a trabajar con nosotros internamente y luego entonces comienza a reflejarse hacia afuera. Y en cada uno de nosotros hay un testimonio de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Por eso que en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice que los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Así que es honor servirle a Dios. Pero la gente nos va a estar observando. Así que la importancia de ese buen nombre es porque la palabra dice en Proverbios 22:1, más vale un buen nombre que las muchas riquezas. Y el favor que la plata y el oro. Usted puede ser pelado, hermano, pero tener un buen nombre. Usted puede estar económicamente decir, no tengo nada, pastor, pero se puede parar en cualquier lugar con la frente en alto, porque hay un buen nombre en usted. Nadie tiene que señalarlo. Que usted es un hipócrita. Nadie puede señalarlo que usted es un pillo, que usted es un buscón, que usted es un ladrón. Hay un buen nombre en usted. Y con la frente en alto y con la autoridad que Dios nos ha delegado. Proverbios, Eclesiastés 7:1 dice, mejor es un buen nombre que un buen ungüento. ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted tiene dolor, usted dice, pásame un ungüento para este dolor, pero mejor es un buen nombre que un buen ungüento. Dice Eclesiastés. Esa es la grandeza. Un buen nombre se refiere a esa buena fama. Alguien dijo, crea fama y acuéstate a dormir. ¿Usted cree eso? Honestamente no creo que acostarse a dormir cuando sea de buena fama. Especialmente si la fama es buena. Hay a veces que dormir puede traer problemas. Aquellos que han alcanzado un buen nombre. No es bueno dormir cuando estamos en el proceso de hacer un buen perfume. No es bueno dormir cuando estamos en el proceso de hacer un buen perfume. No es bueno dormir cuando estamos en el proceso de hacer un buen perfume. ¿Qué pasa cuando tú duermes mirándolo en el aspecto de un químico o lo que sea? Puedes colocar algo que no es lo correcto. En nuestra vida Dios ha venido trabajando. Y el enemigo ha venido rondando nuestra vida de tal forma que quiere desviar lo que Dios ha comenzado a traer en nuestra vida. Y si nosotros como iglesia no estamos alerta espiritualmente, el enemigo va a tomar ventaja. Y es interesante porque cuando nos referimos a ese nombre de alguien que pensamos, estamos hablando de ese carácter, de esa vida, de esa mente piadosa, de esa reputación ante Dios, que no meramente ante los hombres, sino ante Dios. Por eso que no podemos descuidarnos personalmente en nuestra vida y nuestra relación con Dios. La palabra dice en ese libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura. Escucha aquí, iglesia. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una persona sabia es una persona temerosa de Dios. Una persona honorable es una persona que tiene un buen nombre ante las personas alrededor nuestro. Cuando tú y yo hacemos una locura y no entendemos las cosas de Dios, o lo entendemos y nos hacemos de oídos sordos, nuestro perfume, la mosca, que nadie la quiere. ¿Cuánto aquí quiere una mosca? Cuando aparece tú haces así, salte de ahí. Cuando de momento se te va a parar la comida, tú dices, dejo la comida, se paró una mosca. A nadie le gusta.
Pero cuando tú y yo cometemos una locura y hacer las cosas incorrectas delante de la presencia de Dios, de tal forma que contristamos el Espíritu Santo de Dios, nuestro perfume huele mal. La mosca entró a nuestro perfume, de tal forma que provocó un mal olor. Ni tú te resistes. La gente que está al lado tuyo se dan de cuenta que huele mal. El perfume del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu se empiezan a apagar. El Espíritu Santo lo contristamos. Dice Salomón que las moscas muertas cayeron dentro del perfume. Y un pequeño descuido, un poco de dormir en el momento equivocado puede hacer que la mosca caiga en el perfume, sin el que el perfumista se diera cuenta. Por eso que no podemos dormir espiritualmente hablando. Satanás anda 365 días del año detrás de nosotros. Y el tiempo extra para hacernos caer. No podemos descuidarnos en la casa de Dios. No podemos descuidar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Las pequeñas horas pueden echar a perder la siembra. Y un poco de levadura puede leudar la masa. Dios tiene todas las cosas precisamente. Por eso que el perfumista pasó mucho tiempo levantando un buen nombre y una buena reputación, pero un descuido causó ese daño irreparable de su perfume. Cuando un perfumista hace las cosas mal, no puede vender ese perfume. Pues de la misma forma, cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, es como si Dios estuviera transformando nuestra vida en sus manos. Y cuando Dios empieza a moldear, nosotros se nos hace incómodo poder someternos delante de la presencia de Dios de tal forma que la vasija se rompe en sus manos del que nos creó y nos formó, porque nosotros nos descuidamos espiritualmente. Y eso provoca que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, vuelva a coger todos nuestros pedazos y volver a formalizar nuestra vida en sus manos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y es triste esa realidad. Si descuidamos nuestro perfume, si descuidamos nuestro testimonio, en un solo momento de distracción puede la mosca destruir nuestra fragancia. Así que la Biblia dice que hace falta que seamos hallados fieles ante Dios. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que ha sido fiel. Su fidelidad, dice la palabra, que hasta 1000 generaciones. Siempre Dios ha sido fiel, aunque tú y yo hemos sido infieles ante Dios. La fidelidad de Dios siempre ha existido. Así que el perfumista perdió su perfume y su buen nombre fue arrastrado por el piso a causa de una mala decisión que tú y yo podemos tomar. Así que gente grandemente usada por Dios, quienes por una pequeña locura permitieron que las moscas cayeran dentro de ese frasco. Nosotros hemos visto evangelistas, pastores, siervos del Señor, que Dios los usaba de una manera especial y por una pequeña locura, esa mosca entró, deshizo su hogar, deshizo su familia, deshizo su ministerio, de tal forma que se apartaron de los caminos del Señor, simplemente por una mala decisión. La palabra relata diferentes hombres de Dios en la Biblia que sucedieron lo mismo. A David, a Salomón, a Josafá, a Josías, a Sansón. Ustedes conocen la historia de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Cuando el Espíritu Santo caía sobre él, la unción de tal forma que él era el hombre más fuerte. Pero había una mujer llamada Dalila que estaba rondando su vida. Y el enemigo continuamente está asediando nuestra vida para hacernos caer y cometer una locura cuando no entendemos el plan de Dios y cuando no estamos en el Espíritu conectado. Y ese hombre, que era un hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo, separado y consagrado para Dios, empezó la mujer a rondar en la vida de ese hombre de Dios de tal forma que lo hizo caer. La mosca empezó a rondear al perfumista de tal forma que cayó. ¿Entiendes? Y así nos puede suceder a nosotros como hombres, mujeres de Dios. No estamos exentos. No estamos exentos, pero es bien importante que tú y yo entender el plan de Dios y autoevaluarnos, haciendo una evaluación. Si yo como ser humano que soy de carne y hueso siento y padezco, yo también puedo caer como hombre, como mujer de Dios, no estoy exento. Pero yo tengo que evaluarme y hacer una evaluación. ¿Dónde estoy yo parado con el Señor? ¿Hacia dónde yo voy? Lo más importante de la vida del cristiano después de la salvación
es su testimonio, su reputación, que nadie te señale ni te condene por lo que has hecho. Pero hay que dar un buen nombre. Por eso que hay a veces que muchas personas tienen exceso de confianza. Y la palabra dice que mire que te firme, mire que no que. Exceso de confianza. Tenga cuidado. Porque la rueda es redonda. Hoy usted está arriba y mañana puede estar abajo. Y cada día tenemos que ir delante de la presencia de Dios, humillado, reconociendo que las moscas muertas harán heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y que yo como ser humano, si no me descuido, si no me cuido espiritualmente, yo puedo caer también. Ahora bien, hay 5 áreas principales de nuestra vida que debemos de cuidar como seres humanos que somos. Cuando tú te decides a caminar con Dios, cuando tú decides a producir, a ser un perfumista, que el Espíritu Santo está trabajando contigo en tus áreas y los frutos se empiezan a reflejar, tienes que tener cuidado en 5 áreas. Número 1, la primera área es nuestro pensamiento. El ataque brutal de la iglesia, de los que han nacido de nuevo, es a través de la mente, de nuestro pensamiento. Esa es la batalla contigo. Tú decides caminar, tú decides brillar, tú decides ser un perfumista, pero el enemigo va a tratar de atar tu mente para que no avance los caminos del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 23, que seáis renovados en el espíritu vuestra mente. Así que yo tengo que trabajar conmigo mismo para que esta mente sea renovada. Cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, entra a mi corazón. Pero yo tengo que trabajar con renovar mis pensamientos. Mi pasado me persigue muchas veces y no me deja adelantar y no me deja pasar. El enemigo quiere atar mi mente, sin embargo el Espíritu Santo quiere renovar nuestro pensamiento, nuestra forma, nuestra manera de pensar. De ese viejo hombre, de esa vieja criatura, tú te levantas una nueva criatura en el Señor y Dios entra a tu corazón y el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu vida. Pero eso es el comienzo, pero tú y yo tenemos que trabajar y renovar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Número 2, debemos de cuidar nuestras palabras. La gente no sabe el poder que hay en la palabra, en lo que decimos. Hay gente que dice, con mi vida yo hago lo que a mí me dé la gana. Tenga cuidado en lo que tú dices, porque tus palabras tienen poder y autoridad. El universo fue creado por la palabra. Jesús dijo, sea la luz y fue la luz. Cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, tú lo confiesas con tus palabras. Así que las palabras tienen poder y autoridad. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impacta la gracia de los que la escuchan. Cuando Dios te use a ti para bendecir, que sean palabras para edificar, para construir, para unificar, porque hay poder en lo que tú dices. Cuando tú declaras la palabra a las circunstancias, cuando tú declaras la palabra a la vida, la palabra tiene poder y autoridad para cambiar los corazones, lo que no puede hacer la sociedad, porque Dios ha creado un buen nombre en ti. Tú eres un perfumista, de tal manera que ese perfume se tiene que reflejar con tus palabras, se tiene que reflejar con la renovación de tu mente. Porque si tú eres una persona que de momento, en cualquier momento, te sacaban de quicio, de cajera, pues Dios te va a probar por ahí. Y el enemigo te va a tirar la cascarita por ahí. Y el dominio propio sí tiene que reflejarse en ti, no puedes esperar que las circunstancias te descontrolen. De tal forma que sea volátil en lo que tú dices. Las peores decisiones que uno puede tomar es bajo un coraje. Porque uno dice tantas cosas que después cuando cae en sí dice que yo dije lo que no tuve que decir. Y para retroceder eso es bien difícil. Así que nuestras palabras tenemos que medirlas, tenemos que tener cuidado. Número 3, nuestras acciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice, y ella, refiriéndose a la iglesia, fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Así que lo que tú produces en nuestra vida, tus acciones van a ponerte un tipo de vestimenta
De tal forma que vas a provocar un buen nombre, vas a provocar un buen perfume. La gente se va a dar de cuenta porque tiene una vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Cuando Dios vaya a levantar la iglesia, la va a levantar una iglesia gloriosa, lavada por la sangre del Cordero. Pero hay unas acciones que reflejan el cambio en ti y en mí, que son las acciones justas de los santos. Que es tu vestidura de lino fino, resplandeciente. Ahí no puede existir una mancha. Ahí no puede existir una mancha. El Espíritu Santo, cuando te pone la vestidura, es resplandeciente. No hay falso que tú coloques. No hay para remendar. Es una vestidura fina, de lino fino, que son las acciones justas de los santos de Dios. Número 4. Tenemos que cuidar la compañía, la gente que está al lado nuestro. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las buenas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuida tus conversaciones. Cuida los chistes doble sentido. Cuida lo que tú dices con tus labios, porque hay gente que está alrededor tuyo, que están escuchándote. Y cuando tú le vas a hablar del Señor, te va a decir: si tú estás haciendo barbaridades y ahora tú me vienes a hablar del Señor, porque no estamos dando un buen testimonio. Y el testimonio es tu perfume. Y por último, tenemos que cuidar nuestra humildad. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. En la versión Reina Valera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Significa eso: no hay algo que más conmueva al Espíritu Santo, un corazón humilde. Esa es la virtud más grande de acercarnos a Dios, la humildad. Cuando tú cuidas eso, de que la soberbia no entra a tu corazón, de tal forma que haya esa revelación contra Dios, y esa soberbia contra Dios, y esa altivez de espíritu contra Dios, es que porque el perfume que hay en ti es un perfume bueno. Es porque los frutos del Espíritu han empezado a trabajar en tu vida y en mi vida. Por eso que debemos estar siempre conectados a Dios por medio del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean llenas siempre de ese olor fragante de Dios, de ese Espíritu Santo. Cristo dijo que sin mí nada podéis hacer. Así que no podemos estar desconectados de esa presencia de Dios. A donde quiera que yo vaya, mi presencia, la presencia de Dios me acompaña. Yo puedo ir a Japón y allí la presencia de Dios está conmigo. Yo puedo ir a China y allí la presencia de Dios está conmigo. Yo puedo ir a Nueva York, a donde sea, a África, y la presencia de Dios allí está conmigo. Yo no me puedo desconectar de esa presencia de Dios. Así que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia fuerza, ni mucho menos en nuestros años de experiencia. A veces la gente dice: yo llevo 20, 30 años en el Evangelio. Cuídate, porque el enemigo ataca como los que tienen a 30 años, como los que tienen 20 años, como los que tienen 15 años. Y no me digas: no, que yo soy un predicador. Cuídate más. Porque el enemigo no va a descansar. ¿Entiendes? Por eso que la palabra dice: es posible que seamos estimados sabios y honorables entre los hombres, mas no ante Dios. Solamente por medio de Cristo lograremos obtener la victoria de nuestra vida, porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que ¿quién? Nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la cruz de Cristo debe ser nuestro faro y Espíritu Santo para guiarnos. Yo no sé cuántas pruebas tú has pasado, cuántas dificultades tú has pasado, de tal manera que el enemigo ha querido que tú cometas una locura. Pero en esta hora Dios te dice, iglesia, que te levante en el Espíritu. Que te levante en el Espíritu y no den lugar al enemigo en nada. Si Dios ha venido trabajando, el perfumista de los perfumistas ha venido trabajando en nuestra vida, poco a poco, es porque Dios quiere sacar algo maravilloso para ti. Por eso que el enemigo, una de las cosas que hace es que quiere alejarte de la casa de Dios.
Satanás no quiere que tú vengas a la casa de Dios. Porque la buena obra que Dios ha comenzado en ti la va a finalizar en victoria, no importa cómo el enemigo se levante. Pero es bien importante que tú y yo no le demos lugar al enemigo. Que podamos permitirle a Dios que nunca nos descuidemos, sino que permanezcamos siempre alerta espiritualmente, pidiendo que esas moscas sean espantadas. Cuando la mosca está encima de nuestro perfume, tú y yo podamos espantarla con el Espíritu, de tal forma que no se coloque dentro de nuestro perfume. Por eso que dice la palabra, y póngase en pie, iglesia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Usted es un perfumista. Usted es un perfumista. Usted es un perfumista. Usted tiene que dar grato olor a la gente que está alrededor tuyo, a la iglesia, a tu vecindario, a tu familia. Como dice la palabra, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuídese de cometer una locura. Usted es sabio y honorable. Usted tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nombre de autoridad. Si tú quieres seguir perfumando como el perfumista, tener un buen nombre y seguir dando por gracia lo que por gracia ha comenzado Dios en tu vida, yo quiero orar por ti. El enemigo quizás está rondando tu vida para hacerte caer. La mosca está ahí rondando tu vida para tratar de penetrar en el pote de ese perfume. No deis lugar al enemigo. Sacúdete en el Señor. Sacúdete en el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que el enemigo no pueda penetrar. No deis lugar al enemigo de ninguna forma. Pero yo quiero orar por ti, dejándole saber que Dios tiene la autoridad para dar, desatar y declarar la palabra de Dios a las circunstancias. Si tú necesitas la oración, coge al altar de Dios y déjale a Dios tu carga, porque Él tiene cuidado de ti. Pero créele a Dios